Amados, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes este día jueves para compartir esos segmentos en esta serie que hemos titulado No está aquí. Encuentros con Cristo resucitado y su significado. Hemos mirado algunos encuentros, ¿verdad? De personas, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que tuvieron con Él una vez que había resucitado. Cuando ellos habían perdido la esperanza, cuando su fe había sido puesta a prueba, ellos ven otra vez al Maestro. Y lo que representa para ellos también nos sirve para nosotros y también eso representa la resurrección de Cristo para nosotros. Miramos el lunes acerca de María Magdalena y cómo su encuentro con el Señor Jesucristo representa libertad. Libertad del pecado y una libertad para someterse a sí mismo a Dios. Y eso también representa para nosotros. Miramos el martes también a los dos discípulos rumbo a Emaús y cómo el encuentro de Jesús con ellos representa el cumplimiento del plan de Dios tal cual está establecido por Él. Y es que eso significa que la palabra de Dios se cumple no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, no como nosotros consideremos, sino como Dios lo dice. Entonces, bien haríamos nosotros no solamente a confiar en Cristo en nuestro destino eterno, sino también nuestras decisiones y cada uno de los aspectos de nuestra vida. El día de ayer miramos a Tomás, el discípulo, ¿verdad? A sarcástico, el discípulo dudoso, incrédulo muchas veces. Y cómo su encuentro con el Señor Jesucristo representó fe. Pero no una fe ciega, no una fe flaca o carente, sino una fe real y una fe evidente que se fundamenta en lo que el Señor dice, una fe con garantía. Y el día de hoy vamos a mirar a uno también muy espectacular, el cual me parece a mí muy interesante, que es el encuentro de Cristo resucitado con Pedro, con el apóstol Pedro. Pedro, quizá el discípulo del que más conocemos a través de los evangelios y de las cartas posteriores, quizá por lo tanto también es más humano porque se nos muestra en sus puntos más altos y en sus puntos más bajos. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Juan 21, 2 y 3, y estaremos viendo este pasaje y estaremos metiendo otros pasajes también para darnos un contexto de quién es Pedro y qué es lo que significó este encuentro. Dice la palabra de Dios, estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Este Pedro es un Pedro muy diferente al Pedro que hemos mirado a lo largo de los evangelios. Este Pedro, después de la muerte de Cristo, está decepcionado de sí mismo. Siempre se nos había mostrado como el más valiente, el más aguerrido, el más tenaz de los discípulos, el que hablaba, el que era el vocero del grupo. Pero a la hora de la prueba, su carácter había quedado expuesto. Pedro así aventado en una ocasión, Juan 13:36 nos dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús, en sus última semana, en sus últimos días, muestra que todos los discípulos lo iban a abandonar, especialmente Pedro en lo particular. Pero Pedro dice, no, yo jamás te abandonaré, yo pondría mi vida por ti, Señor. Y muchas veces nosotros también, es fácil hablar cuando todo está bien, pero cuando la situación apremia es cuando en realidad muestra el verdadero carácter de cada uno de nosotros. Cuando llegó el momento de la prueba, Lucas nos dice lo siguiente, y escogí Lucas porque este pasaje lo encontramos en todos los evangelios, pero Lucas nos dice algo trascendental. Lucas 22:59 dice así, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera,
Lloró amargamente. Pedro había dicho, no, Señor, yo no te negaré, aunque todos te dejen, yo estaré contigo. En el momento que de arrestar a Jesús, él se había sacado su espada y había cortado a la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero cuando se llevaron a Jesús y él lo siguió de lejos y le cuestionaron, ¿tú estabas con él? ¿Tú eres seguidor de él? Él negó a Cristo y dijo, no, yo no soy. No, yo no estoy con él. Y cuando dice la palabra de Dios que el gallo cantó, el Señor volteó a ver a Pedro. Ahí donde lo estaban enjuiciando, Jesús tomó unos segundos para voltear a ver a Pedro, mientras el gallo estaba cantando y mientras Pedro le estaba negando. Y Pedro y Jesús cruzaron miradas. Y Pedro entendió quién era él. Entendió la debilidad de su carácter y saliendo fuera lloró amargamente. Aunque Cristo ya había resucitado, ya habían pasado unas semanas de eso, Pedro había sido el que había corrido hacia el sepulcro. Él había visto la tumba vacía y el sudario del Señor. No solo eso, sino que había escuchado el testimonio de sus condiscípulos. Y no solo eso, sino que ya le había visto 2 veces. Sin embargo, estaba sumamente decepcionado de sí mismo. Estaba deprimido, se sentía inútil, estaba incapaz de poder hacer algo para su maestro, a quien él había negado. Es por eso que, como leímos al inicio en Juan 21, Pedro está cargado de culpa y decide regresar a ser quien él era antes. Antes de conocer a Jesús, antes de seguir a Cristo, decide regresar a ser un pescador. Decide abandonar todo, decide tirar la toalla y regresarse. Y el problema de esto es que como él era líder, no solamente se queda con la amargura él mismo, sino que la contagia a otros. Y sus condiscípulos dicen, nosotros también vamos contigo. Salen a pescar toda la noche y no pueden hallar nada. Es una situación curiosa porque se repite el evento en el que Pedro conoció a Jesús, el cual se nos narra en Lucas 5 del 1 al 11, la pesca milagrosa. También esa noche habían estado pescando toda la noche, pero no habían encontrado nada. Sin embargo, en el otro pasaje, Jesús le había pedido a Pedro la barca porque quería enseñar desde la orilla a toda la multitud que se encontraba en la playa. Sin embargo, en este momento no había multitud. No había gente que estaba ahí siempre presionando y buscando acercarse a Jesús. Ahora Jesús estaba solo con sus discípulos. Solo estaba Jesús ahí. Juan 21:4 dice, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Luego se nos narra todo el suceso, cómo ellos llegan, Jesús ya tenía alguna comida preparada, se sientan a comer con el Señor Jesucristo, traen todos los peces, los cuentan y todo este asunto. Y es entonces, ya que acaban de comer, que Jesús y Pedro tienen este encuentro, este diálogo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro no sabe qué decir ante el cuestionamiento del Señor Jesús. Jesús le pregunta si él le ama y Pedro no tiene una respuesta muy grande. Ya hemos quizás escuchado mucho acerca del griego, ¿verdad? Y los niveles del amor expresado en palabras. Pero Jesús le dice, Pedro, ¿me amas con este amor agape, este amor divino, este amor sin condición, este amor perfecto? Y Pedro llega y le dice, Señor, yo solamente te fileo, sí te amo, pero con un amor de hermanos, es todo lo que puedo dar. Lo he intentado, lo he hecho, he estado aquí, pero te amo. Y al final le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que no soy perfecto, tú sabes que no tengo todos los recursos, tú sabes que te fallé, Señor, pero te amo.
Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Al final, en el versículo 19 le dice, y dicho esto añadió, sígueme. En Jesús, Pedro esperaba encontrar rechazo, esperaba encontrar desprecio, esperaba que Jesús le echara en cara su falla, su traición. Pero Pedro no encuentra eso en Cristo. El encuentro de Pedro con Cristo resucitado significa perdón, misericordia y un objetivo. Pedro en Jesús no encuentra desprecio, encuentra perdón. Pedro en Jesús no encuentra rechazo, encuentra misericordia, una segunda oportunidad. Y Pedro en Jesús no encuentra recriminación, sino encuentra un objetivo: seguir adelante. Pedro se levantó y unos días después lo encontramos siendo el predicador usado por Dios para que más de 3,000 personas se puedan agregar a la iglesia y puedan recibir a Cristo como su Salvador. ¿Qué nos enseña eso y qué representa este encuentro de Cristo con Pedro? Eso representa que si usted y yo, hermano, hemos pecado, acerquémonos a Cristo en una actitud reverente, humilde, de arrepentimiento y pidamos perdón. Si le hemos fallado, vayamos a Jesús, acerquémonos a Él, llenémonos de su amor y de su perdón. Y si has perdido el rumbo en el camino cristiano, regresa a Cristo. Sí, a Cristo. Si estás lleno de tantas cosas como Pedro estaba, dice, ya, tiré la toalla y volveré a ser pescador. Pero Jesús te llamó para algo mayor. Hermano, regresa a Cristo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios, que este encuentro con Pedro significa una segunda oportunidad. Y si estamos con vida, el Señor nos da también una segunda oportunidad a nosotros. No la despreciemos. Que el Señor les bendiga.